Les damos la bienvenida a todas y a todos de parte de la Dirección de Género de la Universidad de Talca y también del programa de formación fundamental, el cual nos está colaborando hoy día en esta charla y al cual pertenece también la profesora Lilian. Esta es nuestra sexta charla de un ciclo que hemos llamado Género y Educación para la Igualdad. Ya hemos hablado de género y derechos humanos, educación superior, pasamos también por la ley Gabriela, estuvimos hablando de perspectiva de género en la investigación, tuvimos la semana pasada también comunicación y sexismo, hablamos de violencia digital, y hoy día nos vamos a enfocar en un tema que es muy relevante, que consideramos necesario, como dice el título, abordar, aprender, porque el lenguaje efectivamente es una herramienta muy poderosa para lograr la igualdad de género, que es nuestro objetivo. Por lo tanto, creemos que todas las personas que estamos acá y que conformamos la universidad y también de la comunidad, debemos estar preparados y preparadas para incorporar nuevas estrategias que sean más inclusivas y también ir aprendiendo cómo el lenguaje puede ir cambiando y puede ir moldeando nuestra realidad hacia una igualdad de género efectiva. Entonces, la profesora Lilian hoy día nos va a presentar sus saberes en esta materia, pero antes de eso yo la voy a presentar. La profesora Lilian Barraza Pizarro es profesora de español, licenciada en educación media, mención español, es magíster en educación de las humanidades, literatura y artes, máster en educación con especialidad en organización y gestión de centros educativos, además de secretaria bilingüe y académica de la Universidad de Talca del programa de formación fundamental desde el año 2012. Su línea de investigación ha sido inclusión y género. Publicó el artículo Erotismo femenino en Desencuentros desesperados de Andrea Maturana en la revista La Palabra de Colombia. Adjudicó un proyecto Fondar para la investigación acerca de la vida y obra de la escritora chilena Marta Jara Hanke. Su tesis de maestría tuvo como temática inclusión educativa en la región del Maule. En la Universidad de Talca, la profesora Lilian durante el año 2018 presentó la ponencia ¿Es el lenguaje discriminatorio? Algunas recomendaciones desde la gramática ante la inclusión de género, en una jornada de capacitación organizada por la Vicerrectoría de Pregrado. Durante el 2019 presentó la ponencia Inclusión de género a partir del lenguaje, aplicaciones desde la gramática, normas de investigación y contextos educativos, organizada por la Dirección de Género. Ese mismo año, la profesora Lilian Barraza planifica una unidad de lenguaje inclusivo con enfoque de género para el módulo de comunicación oral y escrita 2, que se imparte a todos los estudiantes de la universidad. Prestó apoyo también a la dirección de pregrado para que el reglamento de régimen de estudios tuviera un lenguaje más inclusivo. Por otro lado, durante este año realizó capacitación en lenguaje y género a la Dirección de Género de la Universidad de Magallanes. Ha escrito también el libro Marta Jara Hanke, una pluma que emerge del trueno, 2016, el capítulo Entre flores y delirios, Marta Jara Hanke, una escritora rebelde del siglo XXI, por publicarse en 2020, y el libro de cuentos Suspensiva, a presentarse las primeras semanas de diciembre. Lilian, muchas gracias por tu colaboración esta tarde y muy bienvenida. Te dejamos la palabra. Bueno, muchas gracias Lorena, gracias por la invitación. He estado pendiente de todas las charlas, de todos los conversatorios que ha hecho la Dirección de Género, y la verdad es que ha sido una discusión muy contundente, digamos, muy alta. Hay un alto grado de discusión, y ha sido estupendo el trabajo que han hecho en la dirección, así es que felicidades Lorena y también al equipo de la Dirección de Género, ¿no? Quiero primero contarles que me voy a referir a 3 puntos, voy a desarrollar 3 ideas. La primera es hablar un poquito de noción de género desde la gramática, que espero no sea tan aburrido. En segundo lugar, los mitos que existen respecto al lenguaje, y finalmente algunas recomendaciones, ¿ya? La idea es que ustedes después de lo que yo expongo hagan todas las preguntas que ustedes tengan y que lo conversemos, ¿bien?
Primero, en cuanto al primer punto de noción de género desde la gramática, debemos considerar que nuestra lengua española se rige por una gramática, y dentro de ella está una rama que es la morfología flexiva, que habla esto del género, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe y conoce que en nuestra lengua hay dos géneros, el femenino, que también se denomina marcado, ¿cierto? Y el masculino, que se denomina no marcado. Todo el mundo sabe, porque lo aprendimos desde pequeñitos, ¿cierto? Pequeñitas, que para formar una palabra mayoritariamente femenina, ¿cierto? Mayoritariamente se usa el morfema A. Entonces decimos niña, casa, ¿cierto? Y para formar palabras en masculino, la mayoría de las palabras de nuestro idioma usan el morfema O. Y entonces tenemos el hombro, por ejemplo. Pero no es lo único, ¿ya? Hay palabras que se forman también con otros morfemas, para femenino, para masculino, ¿cierto? Y usan también las otras vocales. Ustedes ven acá en la diapositiva, encontramos, por ejemplo, con la serie, también con consonantes, ¿no? Terminaciones consonánticas como morfema, como la flor, ¿verdad? Para femenino, y el reloj para masculino. No existe en nuestra lengua ningún morfema, ningún signo, ninguna representatividad a través del lenguaje para expresar lo no binario, solo lo binario, el femenino y el masculino, ¿ya? No existe en nuestra lengua, no está de ningún modo. Esto es lo que hay. También existen palabras que tienen género ambiguo, es decir, azúcar, por ejemplo. Nosotros podemos decir la azúcar como el azúcar, aunque la RAE está aceptado, ¿no? La RAE indica que es mejor que sea masculina. Hay palabras que contienen a otras también. Por ejemplo, la palabra persona, que es femenina, contiene a el género masculino. Se entiende que ahí se está hablando de hombre y de mujer, ¿no? O, por el contrario, el personaje, que es masculino, ¿cierto? Masculina, en este caso también incluye a mujer y a hombre. Se llaman epicenos ese tipo de género. Y está el genérico, ¿no? El genérico tiene esta idea de contener también, de abarcar también al género femenino, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la oración, los españoles disfrutaron de un fin de semana sin confinamiento. La palabra español, ¿cierto?, está en genérico y se supone que también está mencionando a la mujer, lo contiene, la contiene, digamos. Y por esa razón, hace rato ya los directores de la Real Academia Española, de la RAE, mencionan que nuestra lengua es muy inclusiva, ¿ya? Porque está siempre representando a todos y a todas, ¿no? Lo afirma, por ejemplo, Darío Villanueva, que estuvo hasta el 2018, lo afirma hoy día el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, en fin. ¿Ya? La lengua es inclusiva, no hay sexismo en el lenguaje, eso es lo que ellos dicen. ¿Bien? Frente a eso, la verdad es que yo tengo algunas discrepancias, específicamente con el genérico, ¿cierto? El genérico no marcado masculino, que nos contiene a todos, como veíamos en la oración del español. Acá, por ejemplo, en esta oración, los ingleses prefieren el té al café. La verdad es que con el genérico ingleses uno sobreentiende, ¿verdad?, que se refiere a mujeres y a hombres, no solamente a hombres. Sin embargo, la oración no termina ahí. La oración continúa, iba con punto seguido, yo me la salté a propósito, ¿verdad? Puse en la parte. Y entonces ahí continúa y dice, también prefieren a las mujeres rubias por sobre las morenas. ¿Ok? Entonces, la idea de genérico que estaba al inicio de la oración se desarma al leer y completar el sentido completo del texto general, ¿no? Y ahí se produce un refuerzo, porque doblemente se está hablando
desde el punto de vista del varón. Y se denomina, de acuerdo al profesor Álvaro García Meseguer, ¿cierto?, que escribió un libro que se llama El lenguaje no es sexista. Ese profesor dice que esto que se produce acá en estas oraciones es que se llama salto semántico, y que el genérico pierde esta calidad y que en el fondo se manifiesta simplemente como masculino. Este mismo profesor habla de que existe un sexismo lingüístico, ¿cierto?, y un sexismo social, que no es lo mismo. El sexismo lingüístico, en el fondo, tiene que ver con las palabras, con cómo las usamos, ¿verdad? Y en cambio, por ejemplo, desde lo sintáctico, que para mi gusto es lo que sucede acá con el salto semántico, él no lo ve así, y por otro lado, con el léxico, ¿no? Las palabras que nosotros vamos usando. Ese es el sexismo lingüístico, que no tiene nada que ver, dice él, con el sexismo social. Por ejemplo, dice, si en la oración dijera las mujeres son menos inteligentes que los hombres, lo que quiere decir es sexista socialmente, pero no así el hecho de decir, por ejemplo, los varones y las hembras son inteligentes, porque ahí la palabra hembra como léxico está a propósito mal usada, no corresponde, no es paralela a varones, ¿cierto? Bueno, eso pasa entonces, y por eso discrepo en realidad, porque aquí sí se produce sexismo lingüístico, y esta otra, que no la presenta García Meseguer, sino que la vemos a diario, especialmente en investigación, ¿no? Cuando hacemos investigaciones, hay muchas autoras y un autor, sin embargo se usa el genérico. O apareció ahora hace poco muchas investigaciones hechas por mujeres por el tema del COVID, la vacuna, qué sé yo, pero se habla de científicos en genérico, cuando es una mujer que lidera. Si miran acá la oración dice Pedro Muñoz, un varón, Jennifer Loyola, Patricia Espinosa, Carola Díaz, 3 mujeres de las 4 personas, ¿cierto? Abunda el género femenino, el sexo femenino. Dice, se postularon como candidatos al centro de alumnos. Todos ellos ya comenzaron su campaña política, ¿ya? Y así hay muchas, en realidad, muchas titulares de periódicos, información que va apareciendo en las redes, en fin. Y en esta oración, en estas oraciones, que es una oración compuesta en todo caso, el genérico no basta. Es necesario hacer la diferencia. ¿Por qué no darle la visibilización que requieren las mujeres, ¿no? ¿Por qué siempre tiene que estar escondida o traslapada atrás el genérico? ¿Bien? También habría ahí un sexismo lingüista. Fíjense en esta otra. Este es un acertijo lingüístico. A ver si alguien me puede ayudar usando el chat y Juan Pablo me ayuda. Dice, Pérez tenía un hermano. El hermano de Pérez murió, pero ese hermano que murió nunca tuvo un hermano. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Alguien puede responder por el chat? Juan Pablo, ¿me ayudas? Léanlo bien. Sí, yo ayudo, aviso de la respuesta. Ok. ¿Alguien se atreve? Lilian, hola. ¿Puede Hola. ser Pérez hermano y Pérez como nombre y Pérez como apellido? Ya, puede ser Pérez nombre, Pérez como apellido. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Puede ser? En el chat mencionan que Pérez podría ser mujer. Ya, esa es la respuesta. Pérez es mujer. Lo que pasa es que estamos invisibilizadas a través del apellido también, ¿ya? Y eso también es sexismo. Recordemos que el sexismo social implica invisibilizar, lo dice el Ministerio de Educación, tal cual, invisibilizar o excluir al hombre como a la mujer, no solamente a la mujer. ¿Ya? Ministerio de Educación 2016. Es una mujer. Supongamos que se llama Jimena, ¿ya? Jimena Pérez tenía un hermano. El hermano de Jimena Pérez murió, pero ese hermano que murió nunca tuvo un hermano. Tenía una hermana, Jimena Pérez. Esa es la razón.
Es igual que ese acertijo donde va el padre con el hijo en el auto, ¿no? Y tienen un accidente, el hijo queda grave y lo llevan al hospital, no sé si lo han escuchado, ¿sí? Y llega grave y lo van a operar y el doctor dice, no puedo operarlo porque tengo es mi hijo, ¿cierto? Era una eminencia médica, no un doctor, dice. Es lo mismo, no somos capaces ni las mujeres de darnos cuenta que ahí hay una mujer y que puede estar que está, ¿cierto? Porque nos invisibilizamos a través del apellido, po. Y entonces ahí está el sexismo lingüístico también, porque a través de un apellido, fíjense ustedes que en España el nombre, el apellido, perdón, viene del patronímico, del pater, del padre, ¿ya? Entonces, si el padre antiguamente se llamaba Gonzalo, el apellido pasaba a ser González. Si el padre se llamaba Ramiro, Ramírez. Si era Nuño, existía ese nombre, ¿no? Núñez, y así. Y vienen nuestros apellidos del padre. También el tema patriarcal, ¿no? Y seguimos estando en lo mismo. No se visibiliza a la mujer a través del apellido, y esto sucede a cada rato, especialmente en investigaciones científicas, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos que citar, por ejemplo, en APA, ¿qué citamos? Citamos el nombre, ni referenciamos el nombre, referenciamos solo la letra inicial, Pérez X, ¿cierto? Pérez C.X, el segundo apellido una sola letra y la X. En las citas, Pérez y el año, y sería, pero no se determina quién es Pérez, y luego se dice, las mujeres no investigan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es importante que nos demos cuenta, ¿cierto? Que está esa invisibilización, y a propósito, aun cuando él piensa que el lenguaje no es sexista, a propósito de García Messenger, es el sexismo lingüístico semántico en este caso. Y, por ejemplo, cuando una es pequeña, ¿cierto? Yo recuerdo una anécdota de que una vez un profesor muy generoso siempre llevaba colaciones a los que le faltaban en la clase, y era chiquitita, me acuerdo, y entonces en la hora del primer recreo, todos colábamos, hacíamos la colación en las mesas, me acuerdo. Y entonces el profesor pregunta, los niños que no trajeron colación, levanten la mano, porque yo acá tengo algunas para regalar. Y como yo no era niño, los niños, dijo él, yo no levanté la mano, pero no llevé colación. Entonces, ¿qué pasa ahí? El profesor me retó, me dijo, bueno, usted no está comiendo, ¿por qué no está comiendo? No, es que usted dijo que los niños, es que cuando decía niños me refería a todos. Y resulta que yo no me sentí incluida en esto de los niños, ¿verdad? Y entonces ahí se produce un esquema en donde como niña ya nos incitan a no saber cómo pensar, ¿cierto? ¿Dónde estamos? Ya estamos invisibilizados desde pequeñas. Y eso me provoca también pensar qué sucederá con las niñas, ¿cierto?, que desde pequeña nos estamos invisibilizando, nos están invisibilizando, y muchas veces nos estamos invisibilizando. ¿Afectará esto la autoestima? ¿Tendrá otras repercusiones? Hay un poema de Iris Almenara que se llama Ladrido, lo encontré en internet, dice, el anonimato es una sombra bien atada, como un perro violento. Aquí estamos todas ladrando para que dejen de matarnos. Ahí están las repercusiones, ¿no? El anonimato es una sombra bien atada, como un perro violento. Está bien atado el lenguaje, bien atado. Y la razón, ¿cierto?, está escrita por Barthes, dice, aquel objeto en el que se inscribe el poder desde toda la eternidad humana es el lenguaje, o para ser más precisos, su expresión obligada, la lengua, ¿ya? Y efectivamente, a través del lenguaje se marca el poder. Venimos del nombre del Padre, ¿ya? Nuestros apellidos surgen del nombre del Padre. Como segundo punto, porque me dijeron que no hablara tanto, y a mí me gusta hablar mucho, bueno, como segundo punto me voy a referir a los mitos
que existen respecto al lenguaje. Puse esa imagen ahí precisamente porque es un mito. Profesora, disculpe, Juan Pablo por acá. Juan Pablo. Sí, solo comentar que en el chat, perdón, en el chat, Claudio Yarzún hace una reflexión al respecto. Dice, de hecho, no existe el apellido materno, pues ese es paterno. Claro. Sigue siendo paterno, ¿no? Siempre va a ser Claro. el paterno. Así es, sigue la rueda. Muy bien. Gracias, Claudio, por su comentario. Muchas gracias. Bueno, en este segundo punto les decía, puse la foto de Medusa. No sé si recuerdan el mito de Medusa, la mujer que tenía el cabello lleno de serpientes y que con la mirada congelaba a quien la miraba, ¿se acuerdan? Perseo es el único que logra cortarle la cabeza. Hay un libro muy bueno, muy bonito también, que deconstruye este mito, que se llama La risa de Medusa, de Helen Cixous. Es muy interesante, deconstruye el mito, y es precisamente lo que yo quiero hacer también con estos mitos que se tienen respecto del lenguaje. ¿Ya? Ojalá lean el libro, está en internet, lo pueden encontrar en PDF. Primero, tenemos que reconocer esto, seguramente los que son jóvenes y los que son profesores de lenguaje evidentemente lo saben. Existe una visión tripartita del lenguaje, ¿cierto? Lengua, habla, norma. Lengua, habla fue una dicotomía planteada por Saussure a comienzos del siglo XX. En los 50, el concepto de norma por Cosiriu, otro lingüista. ¿Qué es la lengua? La lengua es un sistema de signos, un conjunto de signos que permite comunicarnos, ¿no? La lengua es social, es de todos, ¿ya? De todos los hablantes es la lengua. En este caso la española es de todos. ¿Qué es el habla? El habla es cómo nos comunicamos, pero es individual, a diferencia de la lengua. Y siempre se basa en un contexto, porque es distinto hablar, por ejemplo, con una amiga, ¿cierto? Con un amigo, que hablar con el jefe o la jefa, ¿no? Hay diferencias, nosotros tenemos un contexto, y ahí están lo que son las variables diatópicas, diastráticas, diafásicas. Las diatópicas, hablamos el español en Argentina, en Chile, en Perú, pero todos la hablamos la lengua de manera distinta, ¿cierto? Entonces tiene que ver el habla con el contexto. Y la norma es el precepto, en el fondo es cómo se regula de cómo tenemos que hablar los hablantes, que evidentemente debemos coincidir, ¿cierto?, que para algunos contextos como la academia, como las universidades, como los colegios, ¿cierto?, como la escritura, tenemos que usar, en general estoy hablando de la escritura, tenemos que usar una norma, porque de lo contrario no nos entenderíamos, ¿bien? En este caso nuestra norma está presidida por una entidad que se llama Real Academia Española, que se funda en el siglo XVIII, fíjense ustedes, el siglo de las luces, ¿cierto? El siglo de la Ilustración, donde la característica fundamental era la razón, ¿cierto? Por sobre todo. Por lo tanto, la característica esencial de la RAE, para que se entienda también en cómo está formada y cómo se constituye, es preceptiva, es de regulaciones, es bastante rígida, ¿ya? En este sentido, ¿ya? ¿Qué mitos existen respecto a la lengua? Primero, el primer mito que existe es que es inmutable, que la lengua no cambia, y las lenguas sí cambian. Las lenguas cambian porque la usan los hablantes, y los hablantes cambiamos nuestra forma de hablar constantemente. El segundo mito que presento yo aquí es que la norma precede al habla, y esa también es una falacia. Los hablantes están precediendo a la norma. ¿Por qué? Porque las entidades que norman el lenguaje tienen que adaptarse a cómo los hablantes hablan, ¿cierto? De hecho, la Real Academia Española, ahora último, bueno, todo el tiempo, la verdad, ha estado agregando neologismos a nuestro idioma, últimamente los que están relacionados con lo tecnológico, ¿no? El famoso hashtag, que tenemos el correlativo en español, es gato. ¿Por qué no decimos gato? No, tiene que ser hashtag.
el anglicismo, ¿no? Está también el trending topic, el delivery, ¿cierto? Aceptados por la Real Academia Española, que no se resistió a aceptarlo, lo aceptó inmediatamente, pero muchas veces la Real Academia Española va haciendo los cambios lentamente, y precisamente en relación al tema de lenguaje inclusivo, que le llaman, por ejemplo, la visibilización de orientaciones sexuales distintas a través de la E, no es aceptable. Estuvo en observatorios, en el observatorio de la RAE, un día creo que alcanzó a durar, ellas, ellos, ellas, estuvo un día, ¿ya? Y la sacaron inmediatamente del observatorio. Sin embargo, lo tecnológico se aceptó inmediatamente, ¿ya? Pero no es así que la norma preceda al habla. Los hablantes no vamos a la lengua tiene que ir a los hablantes, es al revés, porque los hablantes son los que indican cómo tienen que ir produciéndose los cambios, porque nosotros somos quienes aplicamos en el fondo la lengua, ¿ya? Debe seguirse una tradición en relación a la lengua. Hay muchas personas que dicen, no, pero a mí me lo enseñaron así, entonces esto no puede cambiar. Hay una tradición en el uso del lenguaje que tiene que ser así, el lenguaje, el objeto que usa la lengua para comunicarse, ¿cierto? No existe una tradición, porque, insisto, las lenguas mutan, las lenguas son variables, las lenguas se modifican, y en ese sentido, entonces, es importante comprenderlo. El otro mito que existe es que la duplicación es impropia, ¿ya? Lo dual, ¿ya? Y les quiero mostrar, o contar más bien, de algo que sucedió en España, ahora en enero, a comienzos de este año, donde la presidenta del Congreso, la presidenta de la Cámara de Senadores, se llama Pilar Llop, le da la palabra a González Robato, que es un político del partido Vox, que es muy conservador, y entonces cuando él habla al inicio y al final, le dice, gracias, señora Presidente. Y como la trata de señora Presidente, ella le contesta, gracias, señora Senadora. Y es hombre, ¿cierto? González Robato. Bueno, entonces, a pesar de además de esta suspicacia, lo que a mí me llama mucho la atención, la RAE tiene un Twitter que, donde resuelve dudas, ¿no? Entonces, después de esta situación, llovieron los Twitter a la RAE preguntando por qué se escribe presidente o presidenta, ¿cómo debe escribirse? Y la RAE contesta, ahí está, les dejé la fotito para que la vean, dice, aunque presidente puede usarse como un común en cuanto al género, usted puede decir el presidente o la presidenta, es preferible hoy usar el femenino, presidenta, entrecomillado, documentado en español desde el siglo XV y registrado en el diccionario académico desde el siglo XIX. En otro contexto sí, hay que decirlo. Pero está, y el 2010 la RAE acepta la duplicación para cargos públicos y también para oficios, ¿cierto? Profesiones, porque antes no se decía profesora, se decía profesor nomás, y era genérico, ¿verdad? Ahora se acepta intendenta, intendente, se acepta presidente, presidenta. Lo que pasa es que antes no existían los cargos. Imagínense que las mujeres jugaban fútbol, pero no participaban en campeonatos. Comenzaron a participar en campeonatos y ahora existe también la palabra árbitra, árbitro y árbitra. ¿Por qué? Porque la lengua tiene que adaptarse al contexto, la norma, tiene que adaptarse a cómo los hablantes están hablando, ¿ya? Entonces, tenemos sastra también, que lo aceptó la RAE. Era sastre, sastra. Jeque, jequesa. Existe. Alcalde, alcaldesa. Desde el 2010. Bueno, sastra es actual y árbitra también, pero las demás existían desde antes. Entonces, más encima, alguien responde y dice, me acaban de decir esta última locura de la RAE. Esta última locura de la RAE.
cuando esto está datado hace varios siglos atrás, ¿no? Y más encima está explícito que es de varios siglos atrás y que no es actual. Sin embargo, existe esta resistencia, ¿cierto?, a querer darle a la mujer representatividad a través del lenguaje, ¿no? De decirle presidenta, es tan simple, un morfema. Y hay otra situación que ocurrió ahora en octubre en Argentina, salió en todos los medios de comunicación como un titular como este. Rigoli, que es un periodista, le dio clases de gramática a la intendente Maura Mendoza. Bueno, la situación es que él la presenta, estaban en vivo, y ella le corrige y dice intendenta. Y entonces Rigoli le dice, está equivocada, señora intendente, porque viene del participio activo. Y la intendenta se quedó callada, no dijo nada. Y entonces explicó Rigoli lo que era el participio activo. Tenemos formas no personales cuando hablamos de verbos, que son infinitivo, gerundio, participio. En participio, por ejemplo, hablado. Se llaman no personales porque no se conjugan con personas. Entonces yo no puedo decir yo hablado, tú hablado, él hablado, ¿no? No se conjugan, quedan en una sola forma. Y en cuanto a esto, al participio, existen para la primera conjugación de verbos que terminan en ar, ¿cierto? El participio activo va a ser ante y se aplica a sustantivos y adjetivos, ¿bien? Para los que terminan, verbos que terminan en er y en ir, el participio activo, sustantivos como presidente, amante, va a terminar en ente, y ente si termina en ir, pendiente, evidente, ¿cierto? Y entonces esa es la explicación que le da Rigoli. Mala explicación para mi gusto, porque no está adaptada a los cambios que ha hecho la RAE, precisamente porque la RAE se tiene que adaptar a cómo los hablantes hablan, ¿ya? Es cierto, existe el participio activo, pero la palabra presidenta está duplicada ya hace mucho rato. Se insiste que debe usarse el correlativo en femenino, ¿ya? Igual que intendenta. A mí me llama la atención tanta resistencia por usar esto del ente, ¿no? No, es que no puede ser porque es así y así lo enseñaron, especialmente para cargos públicos, ¿no? Intendente, presidenta. ¿Por qué no dijeron nada cuando la palabra sirviente también tiene participio activo? Nadie reclama. ¿Cuál es el significado sirvienta? ¿Se fijan? Sin embargo, estos son cargos con poder, ¿cierto? Las profesiones le dan a la mujer también una categoría distinta, ¿no? El que alguien sea ingeniera le da una categoría distinta. Tiene que ver un poco con eso. Y, de hecho, Judith Butler, en su libro Lenguaje y Poder e Identidad, habla de esto, ¿cierto? De que el lenguaje, la lengua, a través del lenguaje, ¿cierto?, va produciendo efectos, el perlocutivo, efectos dañinos en los demás, ¿cierto? Interpela y constituye un sujeto a través de este daño, y se va repitiendo, y solapadamente, ¿no?, a través del lenguaje. Si hablamos de sexismo lingüístico también, ¿cierto?, de que menciona García Messenger, perdón, buscan en el diccionario el significado de hombre y mujer. Yo lo busqué ayer porque la verdad es que afortunadamente la RAE en algunos sentidos no ha hecho oídos sordos, ha hecho modificaciones, ¿ya? Entonces la busqué ayer precisamente para estar actualizada. Entonces, si se fijan, para hombre dice varón, que tiene las cualidades consideradas masculinas por excelencia, y da ejemplos. Ese sí que es un hombre, muy hombre. Y para mujer, la misma cosa, solo que femeninas, con el mismo ejemplo, esa sí que es una mujer, muy mujer. ¿Qué pensará un niño que tiene una identidad sexual distinta cuando lee esto? No sé, me lo pregunto. Luego aparece hombre de gobierno. No está en el diccionario, estoy hablando del diccionario de la lengua española que pertenece a la RAE, ¿ya?
no está, antes estaba, y decía que era el hombre que realizaba acciones o cargos públicos en el gobierno, ahora lo sacaron. Sin embargo, todavía está que dice la RAE en todo caso que está en desuso. Mujer de su casa, criada que tenía a cargo el gobierno doméstico de la casa. ¿Se fijan? Entonces, en este sentido, si es tan desuso y es tan despectivo, ¿cierto? Criada, sirvienta que tenía el gobierno de la casa. O sea, es sexista totalmente. ¿Por qué dejarlo si está en desuso? ¿Por qué no sacarlo igual que el hombre de gobierno? Aparece hombre público, ahí no se indica que está en desuso, fíjense lo que significa, que tiene presencia e influjo en la vida social. En cambio, para mujer pública, prostituta, eso significa. Hombre de la calle, persona normal corriente. Mujer de la calle, prostituta. Y no solamente a ella, a mujer del partido también significa prostituta, mujer mundana y mujer pública, como veíamos. De manera despectiva se refiere al hombre como hombre objeto y también a la mujer, pero además agrega pobre mujer, en cambio no sale pobre hombre, ¿ya? Y están todos estos otros apelativos para el hombre, mientras estos poquitos más para las mujeres, o sea, ya ni me cupo hacer un listado hacia abajo, tuve que poner comas después y puntos, y seguir al lado. Entonces, si se fijan, hombre lobo, hombre bueno, hombre de armas, de capa y espada, ¿cierto? El estereotipo. Hombre de Cromañón, ¿no había mujeres? Hombre de Neandertal, tampoco había mujeres, qué extraño. Hombre de guerra, hombre del saco. Hombre de punto, que significa honrado y decente. Si vamos por las cantidades, ¿cierto? Exceden los apelativos para en la definición, las acepciones respecto a la palabra hombre, menos en cantidad a la palabra mujer. Bueno, y para finalizar, quiero hacer algunas recomendaciones, especialmente el respeto. A través del lenguaje, nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero tal como dice Butler, Judith Butler, nosotras y nosotros, me incluyo, nos incluimos las mujeres también, porque tampoco no nos damos cuenta, cometemos errores al comunicarnos. Por ejemplo, una estudiante me decía, yo no me siento incluida, no sé si les dije, cuando los profesores dicen, hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días alumnos, ¿cómo están? No me siento incluida, me siento excluida porque yo soy mujer, ¿verdad? Respetemos, si ustedes no están de acuerdo con usar la E para visibilizar a las disidencias, ¿cierto? A opciones sexuales distintas, no hay problema, nadie la puede obligar, nadie le puede obligar a nadie, le va a obligar a nadie, pero sea respetuoso, porque esto del uso de la E no es una moda nada más, ¿cierto? Que va a ser pasajera y va a pasar, ya estamos viendo que no. Es algo que está haciendo, es un signo en el fondo, un signo que tiene una representación, ¿cierto? Y que esa representación tiene que ver con visibilizar a alguien que no está visibilizado. El uso el no uso constante del genérico también, o el duplicar las palabras, el llamar niño, niña, qué sé yo, alumno, alumna, úsenlos, porque también incluye a los demás, y las mujeres también estamos invisibilizadas, y es importante hacerlo. Usen prácticas, los que son docentes, prácticas pedagógicas en donde ustedes también visibilicen. No sé si se fijaron, este PPT yo lo construí con imágenes de mujeres y de opciones sexuales distintas, ¿no? No hay hombres acá. Hay al inicio una mujer afrodescendiente, ¿por qué no? ¿Por qué siempre sin darnos cuenta nosotros hasta generamos proyecciones, ¿cierto? Hacemos nuestro trabajo pedagógico utilizando imágenes muchas veces que siguen estereotipos de belleza, siguen todos los estereotipos sociales que existen, ¿cierto? No damos cabida a nadie más. Y entonces seguimos reproduciendo prejuicios finalmente. Y entonces hay que abrirse. Otras recomendaciones son, la ONU, la UNESCO, hace mucho rato ya tiene guías de lenguaje inclusivo,
el Ministerio de Educación, les decía, el año 2016, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, saca una guía de lenguaje inclusivo donde explica qué es sexismo, por qué son sexistas algunas palabras, y ofrecen estas guías, no solo esta, hay muchas más, ¿cierto?, una posibilidad de usar un lenguaje en donde quepamos todos, ¿ya? Por ejemplo, les digo, dupliquen, ¿cierto? Hagan la duplicidad de decir niño-niña, pero a veces también se hace reiterativo, ¿no? Es muy reiterativo. Entonces es importante usar otro tipo de palabras, de repente más amplias, donde cabemos más. Por ejemplo, la infancia, la población infante, las personas jóvenes, la ciudadanía. En vez de decir niños quieren participar, alguien quiere participar. En vez de usar el genérico todos, como todos sabemos, saquemos el genérico, como sabemos nomás. Curso para candidatos, curso para quienes. El que suscribe, ¿quién suscribe? El pronombre es mucho más amplio. Los médicos y las enfermeras, el personal médico, todos los estudiantes, cada estudiante. Los estudiantes, el estudiantado, el profesorado, es mucho más amplio. Y no replicar el lenguaje peyorativo, no se burlen de los chistecitos, ¿no?, que muchas veces están. Dupliquemos, porque duplicar no atenta contra la tradición. Fíjense que en el siglo V, perdón, en la Edad Media, en el siglo XV, se escribió el Cantar del Mío Cid, que fue anónimo, el Libro del Buen Amor, el Cancionero de Romance, ¿cierto? Lo escribían los clérigos en los monasterios porque la gente usaba el latín vulgar. Y ahí ya se duplicaba. En el Cantar del Mío Cid dice moros y moras, monjes y monjas, en el Libro del Buen Amor, Cancionero de Romance, los mozos y las mozas, y estamos hablando de varios siglos atrás, la Edad Media, la Edad Oscura, como la llaman. ¿Se fijan? Entonces, ¿de qué tradición se habla? Y quiero terminar con esto. Todo acto de lenguaje es una construcción de identidades de relaciones. Para crear sociedades más inclusivas, equitativas y respetuosas, debemos utilizar un lenguaje sin sexismo lingüístico ni social. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian, por tu presentación. Siempre nos llama la reflexión y nos desafía también a tener esta actitud más inclusiva con la forma como nos expresamos, y nos has dado también varios tips. Queremos dar la palabra también si las personas que están participando, como dijiste, Lilian, ¿alguien quiere participar? Así está bien. Si alguien quiere participar en el chat o hacer una pregunta con su micrófono abierto, lo puede hacer. De todas maneras, sí, en el chat creo que hay algunos comentarios. El profesor Claudio Arzún dice: gracias, Lilian, sólido discurso y argumentación gramatical, semántica, lingüística. Felicitaciones, qué buen remate literario clásico. De CFT San Agustín, creo, dice: muchas gracias por la información, y Claudio se despide también y nos da sus saludos. En mi caso dice, encargado de asuntos estudiantiles, no sé quién está ahí detrás, pero dice: en mi caso, cada vez que digo algo con E, me miran muy extraño, es algo a un juzgado. Sí, de todas maneras, y de hecho quiero decirte, encargado de asuntos estudiantiles, que a personas de una generación más alta, de más edad más bien, ¿cierto? Nos cuesta porque ya aprendimos una forma de comunicarnos. También tenemos que entender que hay un contexto, ¿no? Vuelvo a repetir, tenemos que convenir que en la academia, en algunos espacios, ¿cierto? Debemos usar la norma para poder comunicarnos, ¿verdad? Sin duda, la E es mirada mal. De hecho, es mirado mal también el hecho de decir presidenta, intendenta, ¿verdad? Precisamente por el tema de poder, ¿no? Lo que decía Bartés, el lenguaje implica poder. Entonces, es abrirle la posibilidad a otras personas, ¿cierto?, que no lo tenían, que han sido
de segunda clase por todo el tiempo. Nosotros somos personas en categoría de segunda clase prácticamente. Entonces, abrir los espacios es dar poder. Y eso es lo que no se quiere, y de ahí tanta reticencia también. Así es. Carla Piturra era quien está ahí de Asuntos Estudiantiles, creo que es de San Agustín. Gracias, Carla, por tu comentario. Sin duda Lilian tiene razón, a mí me cuesta mucho todavía usar estas palabras nuevas, lo reconozco. Lilian, te quería preguntar, de acuerdo a los verbos y a la terminación verbal que tú explicaste, los que terminaban con ar, por ejemplo, gobernar, gobernante, amar, amante, estudiante, se puede utilizar estudianta, porque yo lo he escuchado, pero menos que otras palabras que se han ido utilizando mucho más. Estudianta, ¿tú crees que también se está posicionando en este nuevo lenguaje? Sí, y así como se duplica, ¿cierto? Yo creo que también lo he escuchado, la verdad, Lorena. Yo creo que se está masificando el uso de la palabra estudianta. Le explicaba en ponencias anteriores acerca de jóvenes, ¿no? Que lo decían también en contextos políticos, jóvenes y jóvenes. Estudianta efectivamente se está usando, y si fuera por esto de intendente, intendenta, también tendría que tener su replicación, ¿no? Si se acepta la duplicación para esos cargos, podría ser, porque también es un oficio ser estudiante, ¿no? Es una actividad más bien, no un oficio. Entonces tendría que ser, pero eso, como te digo, son cambios que se van aceptando muy lentamente por parte de la RAE, y específicamente porque se ve que hay algo ahí que está siendo rechazado y muy silenciado para que no se exponga. Entonces, pero sí se usa bastante. Ahora, si tú me preguntas si es correcto de acuerdo a la Real Academia Española, la Real Academia Española no la ha aceptado, por si acaso. Ok, gracias. Ingrid Rebolledo quiere hacer una pregunta. Ingrid, puedes abrir tu micrófono. Gracias, Lorena. Mira, es una pregunta y una observación que me gustaría pudiésemos aclarar, Lilian, porque de verdad que yo admiro, valoro y agradezco la comunicación y la lengua viva, que vaya modificándose y que vaya creciendo con todos nosotros y que se vaya adaptando a este tiempo que es muy versátil, que es un tiempo muy impetuoso también de ideales, que la verdad que muchas veces es comprensible y otras veces cuesta un poco entender. Pero he observado que hay inflexibilidad en ambas partes, en ambos sentidos, para lo nuevo y para lo antiguo. O sea, hay reticencia al cambio en un sector, pero también hay una exigencia al cambio de lo nuevo. Por lo tanto, aquí hay una contraposición que es bastante poderosa, y para quienes trabajamos en educación, muchas veces nos damos cuenta que estos nuevos desafíos, estos nuevos cambios que se están presentando, con lo versátil que es nuestro medio, nuestra comunicación hoy en día, sobre todo con las tecnologías, que he evidenciado que es más fuerte el ímpetu por imponer este cambio más que aceptar la diversidad de opiniones o la diversidad de comunicación. Entonces, en ese aspecto, ¿cuál es tu consejo, tu recomendación cuando eres testigo evidente de que hay una imposición más que querer convencer al otro, que me parece que no sé si es lo más adecuado tratar de convencer a alguien? Yo creo que lo más adecuado es que cada uno lleve sus propios conocimientos, sus propias experiencias, sus propias vivencias para tomar determinación. Pero ¿cuál es la recomendación que tú darías para las personas que trabajamos en educación cuando muchas veces visibilizamos más a quien quiere imponer sobre al que quiere respetar sus propias tendencias? Bueno, creo que lo mencioné. Nadie puede obligar a nadie a hablar de una manera, ¿ya? Tú puedes estar de acuerdo con usar, por ejemplo, la X, la arroba o la E, ¿cierto? Como puedes no estarlo. Nadie puede obligar a los hablantes a hablar de cierta manera. La RAE como entidad es la que rige, pero en ciertos contextos. Nosotros somos libres de elegir, ¿ya? Por lo tanto, es imposible que alguien quiera imponer algo. Si se da, va a fluir, ¿ya? Si no se da, no se va a imponer.
pero no se puede obligar a las personas a hablar de cierta manera, ¿ya? Y tiene que ver con los contextos, como te decía. Ahora, desde mi punto de vista como docente, yo creo que los docentes tenemos que estar abiertos también al cambio. Ahora, es difícil, yo sé que esto es difícil, yo insisto, me cuesta también pronunciar la E, yo me tupiría toda hablando con la X, o hablando con la arroba, o escribiendo incluso con los signos, es difícil y complejo para mí. Pero nosotros podemos dar cabida a través del lenguaje de otra forma, y me refiero específicamente a cómo actuamos a través del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el hecho de crear, por ejemplo, láminas en donde somos más inclusivos, ¿no? El hecho de decir mensajes en donde seamos más inclusivos y no reproduzcamos estereotipos. Por ejemplo, cuando los mismos profesores le dicen a los estudiantes varones, trasladen estas mesas hacia allá, ¿verdad? ¿Por qué no se lo pide a las niñas? En ese solo comentario se está reproduciendo un estereotipo también, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener una apertura como docente a los cambios que se van produciendo, porque en realidad si se están produciendo es por algo. Si se quiere visibilizar es porque hay algo también atrás, ¿cierto? Los movimientos feministas por algo lo están haciendo. No es porque sea una moda, como decía. Hay una cuestión política, social que se requiere. Ahora, nadie, insisto, absolutamente nadie puede imponerlo. Nadie, ¿ya? Y tenemos que convenir, y en eso quiero insistir también, que hay contextos en donde la lengua tiene que utilizarse correctamente. Podemos usar, qué sé yo, la triplicación, como decía recién, de manera informal, sin duda, en algunos escenarios, sin duda, pero no sé si estaremos todavía en Chile, porque en Argentina esto va subiendo y se va incrementando cada vez más, igual que en España, el uso del lenguaje inclusivo, que denominan, ¿no? Pero en Chile no sé si estaremos preparados todavía para aceptarlo. Sin embargo, creo que como docentes tenemos que tener esta apertura, esta posibilidad de dar cabida a todos. Esa es la inclusión finalmente, dar cabida a todos, las escuelas para todos. La inclusión nace desde la educación, de hecho, con las famosas escuelas para todos. Entonces, ahí está, tenemos que abrirnos a las nuevas visiones que vienen sin que sea impuesto, y enseñar también esto, que nadie lo puede imponer, ¿ya? Y también respetar al que lo usa, porque si lo usa es porque él quiere usarlo, y los hablantes no están obligados a seguir constructos que les sean impuestos por los demás. Perfecto, gracias. Así como dices tú, todo en un margen de respeto puede fluir perfectamente a lo que nosotros buscamos y necesitamos. Gracias. Sí. Gracias, Ingrid, por tu aporte también. De hecho, de eso se trata este espacio, justamente de poder conocer, saber lo que está pasando en nuestro lenguaje, saber de dónde vienen las palabras y qué actitud podemos ahí optar cada cual en sus comunicaciones hacia las demás personas. Guari Peredo quería hacer un comentario. Sí, gracias. Bueno, iba en la orientación que justo han comentado Ingrid y Lilian, en esto del respeto, ¿no? Que me parece importante hacer énfasis, porque tal vez hay que trabajar un poquito más en esa orientación, no tanto en adherirse o a una u otra forma de hablar, sino trabajar más, y no solamente en el respeto en esto de cómo hablar, sino en todo sentido. Es algo que nos queda pendiente también en la educación, y me parece importante, igual que cuando enseñamos, tenemos que presentar todas las posibilidades que existen para que las personas decidan qué van a elegir, ¿no? Pero sabiendo, no tampoco nosotros decir esto se dice así o así, sino es todo esto, ustedes decidan, y que lo decidan conscientemente. Y finalmente, que me parece interesante también, que aunque el lenguaje y el habla son nuestra forma de comunicación principal,
también podría ser interesante recuperar, visibilizar y darle más importancia a los otros lenguajes como el artístico. Y que ahí, por ejemplo, hay un poquito menos de esta discriminación, digamos, entre comillas. Me parece también interesante. Gracias. Gracias, Wari, por tu comentario. Muy importante lo que has dicho, sobre todo de la actitud y de cultivar este respeto hoy día más que nunca. La cohesión social es tan importante para todos los procesos que estamos viviendo como país, como sociedad también. Es un valor que nadie podría estar en contra de aquello, pero tenemos que recordarlo cada día y en cada una de nuestras actuaciones también. Quiero responder a Viviana, ¿tiene un comentario? ¿A quién, perdón? ¿A Viviana? En el chat. Ah, sí. Dale nomás, Lili, sí. ¿De qué forma, dice ella, haremos el cambio si seguimos rigiéndonos por la norma en dichos contextos? Mira, Viviana, yo creo que tenemos que ser pacientes. De hecho, en Chile, en general, nuestra cultura es distinta a la cultura trasandina, ¿no? Los cambios se producen lentamente, pero en lo que hay que insistir siempre es enseñar. Este tipo de charlas sirven porque la gente muchas veces opina sin tener conocimiento, entonces no lo entiende. En la medida que nosotros reproduzcamos, ¿cierto?, estos conocimientos, que hagamos lectura crítica, por ejemplo, de una publicidad, ¿no? Leía recién, Lorena, nosotros en comunicación oral y escrita, que es un módulo que imparte el programa, incluimos una unidad de lenguaje y género, y entonces enseñamos a los alumnos esto, enseñamos desde la gramática cómo el poder, ¿cierto?, y cómo desde el lenguaje se invisibiliza a muchas personas. Y es importante hacer lecturas críticas. Y le enseñamos también, por ejemplo, cuando hay una publicidad que muchas veces a la gente no les llama la atención, pero es sexista, ¿no? Por cómo está presentándose el eslogan, el combo para mamá, por ejemplo, de Willy Sabor, que la tuvieron que sacar. Y no es solo en relación al lenguaje, si hay mucho racismo, los pueblos originarios no están apreciados en este país, como dice Wari, ¿por qué no enseñar otras lenguas? Aquí no hay apreciación a los pueblos originarios, no lo tenemos. En la medida que nosotros divulguemos estos conocimientos, hagamos conciencia, ¿cierto?, respecto a que hay invisibilización para determinados grupos sociales, esto se va a dar. Pero no hay que ser impaciente, hay que hacerlo constantemente, hay que ser constantes, ¿ya? No formarse una idea de que nunca se va a lograr. Si se va a lograr, se va a lograr, porque esto trae fuerza, y si no, no se va a lograr, pero yo veo que trae fuerza, que trae bastante fuerza, ¿no? Yo quiero decirte que, Viviana, es un tema, como tú bien dices, muy importante. Este tipo de actividades caen en un horario que no tenemos disponible exactamente, pero va a quedar grabado y se puede replicar después para quienes no pudieron asistir. Hay que divulgarlo, hay que seguir insistiendo si es eso lo que se quiere hacer, y especialmente por el tema mujeres, ¿no? Yo soy mujer y creo que es importante validarnos, empezar a validarnos más. Es muy importante reconocer que en el lenguaje no estamos validados y seguir insistiendo en esto. Pero puede hacerse si se insiste. Gracias, Lilian. Juan Pablo. Sí, bueno, primero agradecer el comentario de Viviana, nos hace también una referencia al horario. Bueno, que principalmente estudio medicina, entonces a veces ocurre que cuando quieren participar de este tipo de actividades, el horario ahí no es tan amigable. También quería comentar lo que menciona Emma Barraza, que como periodista considera que los medios de comunicación tienen un gran labor con el lenguaje de género, que agradece las recomendaciones que da al final la profesora.
Gracias, Juan Pablo. Bueno, se nos pasó la hora muy rápido. Yo no me di cuenta. No sé si tú también te pasó lo mismo, Lilian, y las personas que están conectadas. Si no hay más comentarios, más preguntas, Lilian, nuevamente muchas gracias por tu colaboración, siempre muy clara, muy cercana. Viviana se tiene que retirar, dice, y da las gracias a la profesora Lilian. Y yo creo que todos quienes estamos aquí sentimos también que hemos aprendido un poquito más hoy día, así es que te agradecemos mucho, Lilian, y bueno, vamos a seguir haciendo estas actividades, ya buscaremos otras estrategias, otros horarios, aprovechando la contingencia y esto que se transmite en vivo, que después lo podemos volver a colgar, ahí nos ayudarán ustedes también en su difusión. Listo. Así es que nada, muchas gracias a todos y a todas y que tengan un buen término de semana.